Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en la más grande aventura militar de toda la historia de la humanidad. Como esta operación, no hay antecedentes. Aunque en la antigüedad se desplazaron millones de hombres, nunca se había realizado algo como esto. Pero vamos a hablar de ello después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y Lógico. Ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y ya tienen a disposición de ustedes nuestro WhatsApp, que es 310-692-0672, 310-692-0672, para que me hagan llegar sus mensajes, sea mensajes escritos o sean mensajes de texto o mensajes de audio. Y me pueden hacer los comentarios que a bien tengan, las críticas, las sugerencias, en fin, lo que ustedes me quieran decir. En la medida de lo posible les voy a responder a todos mediante mensajes de voz, hasta tanto la avalancha sea tal que me desborde, y ya estamos llegando a un volumen muy apreciable de mensajes. Y agradezco profundamente a todas las personas que se toman la molestia de enviarme sus mensajes. Recuerden también que ustedes pueden encontrar mi obra La Bella Villa. Es un libro que está escrito contando toda la historia de Medellín, de los principales sitios, calles, carreras, parques, cementerios, iglesias, colegios, en fin, barrios. Todo lo que ustedes quieran saber. Quien venga a Medellín con este libro ya puede caminar por la ciudad y conocerla perfectamente. Entonces ya saben que lo pueden conseguir allí y saben también que nuestra línea de WhatsApp está a su disposición. Pues bien, les decía que es la mayor aventura de toda la historia de la humanidad. Ocurrió que cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en 1939, en menos de un año, Hitler prácticamente había atenazado prácticamente a toda Europa. La tenía metida en su puño. Se había tomado Polonia, Checoslovaquia, Países Bajos, Francia, por mencionar algunos. Y se asumía que con esa operación de Blitzkrieg, o sea, los ataques demoledores relámpago, pues no había quien lo detuviera. Y en ese momento era así. Había cerrado todas las posibilidades de que los aliados pudieran pelear dentro de Europa. Inclusive habían tendido o habían construido lo que llamaron el Muro Atlántico. El Muro Atlántico venía desde España hasta Dinamarca, desde los Pirineos hasta el Mar Báltico. 4.500 kilómetros de protección, aprovechando toda esa costa. Y entonces lo habían erizado de trampas, de bombas, de minas que metían en la tierra a flor de superficie, casamatas en los acantilados, en las partecitas más levantadas, o las colinitas más cercanas, y eran unos refugios, unos búnker, donde arriba tenían nidos de ametralladoras y cañones de hasta 75 milímetros. Imagínense ustedes, 4.500 kilómetros. Por lo menos eso era la idea que ellos vendían. Y la vendían por el hecho de que temían que desde Inglaterra o por el Mar del Norte, por cualquiera de esas partes, pudieran entrarles a ellos en Europa. Lo cierto es que el 80% de ese muro atlántico no lo pudieron terminar como lo tenían previsto, pero sí habían sembrado cada tanto casamatas, erizado las playas de todas estas trampas. Sin embargo, ellos sabían que tenían un talón de Aquiles, y era el paso de Calais. Resulta que aquí está Francia, y aquí está Francia, y aquí está Inglaterra. Y frente a frente, este es Calais y este es Dover. Dover en Inglaterra y Calais en Francia.
Apenas los separan 34 kilómetros y es lo que conocemos como el Canal de la Mancha, que ha sido tradicionalmente un mar muy embravecido y traicionero. Por lo tanto, ahí fracasaron la Armada Invencible, bueno, cualquier cantidad de armadas fracasaron ahí, y por eso Inglaterra siempre fue inexpugnable. Independientemente de que los romanos hubieran llegado allá, hubieran tendido el muro de Inglaterra, que tendieron un muro también para tratar de contener esas tribus arriscadas que venían a tratar de atacarlos a ellos, pero en términos generales, siempre Inglaterra había sido inexpugnable. Por lo tanto, la mejor defensa que tenía era justamente ese Canal de la Mancha. Sin embargo, los los alemanes, que ya se habían tomado a Francia, creían que el ataque vendría por ahí por razones obvias. El sentido común le indicaría a uno que debía ser por ahí. El problema radicaba en que, para entonces, 1941, aquella luna de miel de Hitler con el poder y con el sojuzgamiento de toda Europa tocaba a su fin, por una razón muy elemental. En junio de ese año, a él le dio por declararle la guerra a la Unión Soviética, que hasta antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial eran socios. Habían firmado un pacto de no agresión. Ese pacto de no agresión contemplaba que la Unión Soviética no se metía en este problema de Hitler y que a cambio recibía buena parte de Polonia y de esos países del Oriente. Hasta ahí todo muy bien. Sin embargo, a Hitler, en medio de su locura, le dio por declararle la guerra a Rusia y abrió el frente oriental. Entonces, un ejército numerosísimo, muy compacto, muy bien habituallado, con una logística impecable, con unos soldados supremamente bien entrenados, con una tecnología que no la tenía ni Estados Unidos en cuanto a armas, tanques, aviones. Yo no sé cómo hizo Hitler, pero en muy pocos años convirtió a su país en una potencia militar. Entonces, cuando abrió el frente oriental, tuvo que dividir sus ejércitos. Entonces ya tenía que atender dos frentes. Pues los aliados supusieron que esta podría ser una muy buena oportunidad. Desde entonces, y a sabiendas de que existía el muro del Atlántico, ellos empezaron a imaginar por dónde podrían entrar. La BBC de Londres entró en el juego y entonces lanzó una campaña para que todos sus oyentes en todo el Atlántico, todo el litoral atlántico, en todos esos países y hasta el norte, hasta Escandinavia, le enviaran fotos de las playas más hermosas, supuestamente para promocionarlas desde la perspectiva turística. Era una cosa muy extraña, sabiendo de que se estaba en una guerra. Sin embargo, lanzaron la campaña y llegaron millones y millones y millones de fotografías. Ellos cogieron cada fotografía y empezaron a analizar palmo por palmo, desde los Pirineos hasta Dinamarca, hasta arriba, hasta el Báltico, mirando todo ese litoral, toda esa costa, dónde podrían ellos, por dónde podrían encontrar la parte más vulnerable en cuanto a esa defensa supuestamente inexpugnable, que además Goebbels, con su aparato propagandístico, magnificaba mucho más ese muro y las características que tenían de lo que realmente era. Sin embargo, era una cosa impresionante. Entonces, los ingleses, desde finales de 1942, comienzos de 1943, comenzaron a urdir un plan que era supremamente complejo, demasiado ambicioso, titánico, y que cualquier persona que lo viera diría, están locos. Pero dijeron, bueno, hagámoslo. Bien. Empezaron entonces a desviar la atención y como sabían que Calais era el sitio más defendido porque esa parte de ahí los alemanes sí habían metido todas las papas en el fuego, pues en el horno, las habían metido todas ahí. Entonces ellos reforzaron ahí porque por sentido común era por ahí por donde podrían venir. Y eso lo convirtieron, esa debilidad, los ingleses la convirtieron en fortaleza. Ya para entonces, lógicamente que Estados Unidos estaba dentro de la guerra
oficialmente dentro de la guerra y por lo tanto estaba con sus aliados. Se unieron los alemanes, se unieron los ingleses, los estadounidenses, los canadienses y muchos de los que estaban en la Commonwealth, que pertenecían a la Commonwealth. Nueva Zelanda aportó, Australia aportó, la India aportó. Recordemos que hasta ese momento todavía la reina de Inglaterra era nominalmente la reina de todos esos países, aunque ya no tenía pues el poder que había tenido la reina Victoria. Pero igual, se le respetaba y todos pertenecían a la Commonwealth. Entonces todos aportaron soldados y aportaron tecnología y aportaron logística. Concibieron un plan de tal magnitud que entonces debía incluir miles y miles de aviones. Llegaron a un momento en que para el día D, el 6 de junio de 1944, inclusive también por eso estoy aprovechando esta coyuntura para contar esta historia, porque fue en el mes de junio de 1944 cuando se dio el famoso día D, y entonces juntaron 1.200 barcos, 4.000 lanchas de desembarco o de asalto, 1.600 navíos mercantes, barcos también, 13.000 aviones y más de 3 millones de hombres. Y todo eso para hacer posible esa operación a la que llamaron Operación Overlord, cuyo nombre codificado era Neptuno. Pues entonces, después de analizar todas esas fotografías, decidieron que debían hacerlo en la parte quizás más difícil y que supuestamente, por sus mismas condiciones geográficas, suponían que era una barrera natural a favor de los alemanes. Lo hicieron entre Cherburgo y Le Havre, el puerto de Le Havre, a 250 kilómetros de Calais. Entonces, se centraron allí en eso, y esa parte también estaba erizada de trampas. Había unos artilugios que eran como unas X que estaban clavadas en la arena. Arriba se estaban coronadas por explosivos. Abajo tenían minas bajo esas X. Luego venían otras hileras de minas, bajo la superficie casi que a flor de la playa. Y así se iban extendiendo hasta entrando en el mar. Hasta varios metros mar adentro tenían minas, tenían bombas, instalado todo con unas trampas impresionantes. Y arriba esas casamatas con cañones de 75 milímetros, con ametralladoras .60 y miles y miles de soldados. Sin embargo, el gran problema era cómo podían llegar hasta ahí. Ellos tuvieron que concebir, primero, unos muelles flotantes a los que llamaron Mulberry. Estos eran unas estructuras de hormigón que se podrían ir ensamblando, las traían remolcadas desde allá y simplemente por el mismo empuje, cuando llegaban a la playa quedaban empotradas y ahí aparecía un muelle. Se trajeron hasta 2. Al mismo tiempo, modificaron los tanques, los camiones y todo aquello que servía para desplazarse. Entonces a los tanques, por ejemplo, les pusieron adelante un escudo de acero y atrás como una especie de molino con unas cadenas de hierro y unas bolas que al ir rodando, entonces simplemente iban haciendo explotar las minas que estaban enterradas, pero no afectaban por la estructura que por debajo tenía el tanque y por lo que tenía al frente. Aparte de eso, ¿cómo lo sacaban del mar? Simplemente se inventaron como unas especies de colchones de aire con unas lonas especiales y algunos de ellos los hicieron anfibios inclusive, que cuando llegaban a una determinada profundidad ellos podían salir solos. Claro, casi que se diría que son los precursores de los Hovercraft, creo que se llaman. Bueno, no recuerdo muy bien. Lo cierto es que todos estos tanques, todos esos camiones podían traerlos, más las barcazas de asalto, que eran como una rampa que caía cuando estaba ahí la playa, caía la rampa y por ahí podían entrar. Y se las ingeniaron y concibieron cualquier cantidad de avances en todo lo que tenía que ver con
con armas para movilizar. Y empezaron a decir, bueno, ¿y entonces cómo vamos a hacer para que esto sea posible? Ellos están esperando que nosotros ataquemos por Calais. Listo. Escogieron 5 sitios que se podrían pensar que eran unas playas relativamente accesibles, aunque el mar era supremamente violento y sobre todo cuando había marea alta. Entonces, escogieron 5 sitios y les denominaron en clave las playas de Omaha, Utah, que eran a las que deberían llegar los estadounidenses. Gold y Sword, a la que debían llegar los ingleses. Y una quinta que era Juno, a la que deberían llegar los canadienses. Se repartieron esto y distribuyeron sus ejércitos de tal manera que pudieran llegar en andanada, en igualdad relativamente de condiciones en cuanto a cantidad por cada una de estas playas. Cuando entraron por Omaha, pues lógicamente que el primer día perdieron más de 5.000 personas, más de 5.000 soldados. Los de Utah llegaron como medio kilómetro antes y entonces tuvieron que bajar ahí y empezar a desplazarse para llegar a donde estaban el acceso. Entonces tuvieron menos víctimas. Luego estaban entonces los ingleses con sus playas. Y ustedes recordarán la película En busca del soldado Ryan, claro. Esa fue a partir de Omaha, que fue la más brutal de todas las incursiones. Con decir que la primera oleada que salió del mar para llegar a la playa, los mataron a todos, tal como lo veo en esa película de Spielberg. Sin embargo, pues ellos pudieron, con denuedo y con una valentía y una temeridad impresionante, todos lograron alcanzar al final del día una cierta posición en la que tenían dominadas algunas casamatas, pero podían ya acceder. La noche anterior, 1.200 aviones habían llegado con 25.000 paracaidistas por atrás de las líneas alemanas y los habían dejado caer ahí para que ellos cortaran los puentes, las carreteras, los ferrocarriles, las zonas de aprovisionamiento, los arsenales, de que los dejaran absolutamente incomunicados a estos que estaban enfrentando el Atlántico, pues al muro atlántico, o que estaban defendiendo el muro atlántico mejor. Bueno, ya con esos 25.000 y con todos estos que empezaron a entrar, se suponía que ya básicamente se había conseguido el objetivo primordial, que fue de una magnitud que en la historia no tenía antecedentes, aunque ese primer día apenas fueron 156.000 hombres los que llegaron ahí. Sin embargo, uno diría, ¿y cómo lograron hacer esto? Porque es que cuando ellos venían hacia Francia, era tal la cantidad de barcos que dicen los analistas que no se veía el mar de la cantidad de barcos que venían y que no se veía prácticamente el sol de la cantidad de aviones que sobrevolaban y estaban bombardeando constantemente todas esas posiciones. ¿Cómo sería eso? Para poder lograrlo, ellos tuvieron que haber hecho muchísimas cosas. Para empezar, el desembarco debería ser el 5 de junio, pero las condiciones climáticas, como les decía, ese mar es demasiado traicionero y les jugó una mala pasada. No pudieron hacer nada de lo que ellos querían hacer y que tuvieron que hacer, pero no como habían previsto. Ahí comenzaron todas las dificultades para ellos para poder desembarcar. Sin embargo, superaron todo eso. Pero imagínense ustedes que para camuflar todo ese volumen de hombres, de naves, de aviones y demás, ellos, cuando iban a salir, ese 6 de junio de 1943, enviaron adelante unos destructores y unos aviones. Los aviones dejaron caer toneladas y toneladas de cintas de aluminio largas por todo ese mar, con el fin de que esas cintas, ¿cómo lo digo?
que esas cintas aparecieran en los radares, se convirtieran en señuelos. Entonces los radares, todos los radares de los alemanes, veían esa profusión, pero no veían barcos, porque todo le creaba todos los disturbios magnéticos que ustedes quieran, y no podían ver las flotas, o no podían ver esa inmensa flota, justo por esas cintas metálicas. Y adelante los destructores iban con unas bombas especiales, como cuando uno va a una discoteca, ahora que están esas luces, ¿cómo es que llaman? Bueno, no recuerdo, y que sueltan un humo y crean una capa que parece una cortina. Pues resulta que estos destructores crearon una cortina tal que desde la costa no se podía ver nada, era una bruma completa, no veían avanzar a los barcos, pero sí los aviones sobrevolando. Los aviones apenas se iban acercando, los aviones y los barcos al unísono empezaron a atacar y a descargar bombas y los cañones de los aviones contra las casamatas, y eso fue un bombardeo incesante por aire y disparos de cañones y nidos de ametralladoras contra ellos. Imagínense ustedes 1.200 aviones sobrevolando, más los disparos, más los gritos de los hombres. ¿Cómo sería esa vocinglería tan impresionante? Yo creo que a cualquiera tendría que darle pánico el solo hecho de estar ahí cerquita. Y que ese factor psicológico también fue determinante, pero resulta que la cosa no paraba ahí, porque entre tanto sobre Calais también el bombardeo era incesante. Desde días antes, un bombardeo incesante sobre Calais. Dele y dele y dele y bombardee y bombardee y bombardee y bombardee. Pues resulta que los alemanes, como asumían que era por ahí por donde habrían de llegar, desplazaron lo mejor de todas sus tropas y las concentraron justo en el paso de Calais. Y resulta que la entrada de los aliados fue 250 kilómetros más arriba, entre Cherburgo y el puerto de Le Havre. Entonces, imagínense ustedes que todos los mejores los tenían aquí. Sin embargo, obviamente que tenían un grueso ejército también en todo ese sitio por donde llegaron los aliados. Pero esto tiene un antecedente que es muy increíble, que yo creo que es la parte más interesante de todo esto. Aparte de eso, lógico, que fue el punto de quiebre, la ruptura, cuando se puede decir que la balanza de la guerra se inclinó del lado de los aliados, justo ese día. Pues ¿cómo les parece que desde cuando les conté que habían solicitado a los oyentes la BBC que les mandaran fotografías y fotografías y fotografías, formaba parte de una campaña de desinformación? Esa campaña de desinformación consistía en que habían creado un ejército fantasma en Dover, en el condado de Kent, a todo el frente de Calais, y pusieron al mando de ese ejército fantasma a uno de los más prestigiosos generales de la guerra, George Patton. Lo pusieron a comandar un ejército. En esa campiña instalaron miles y miles y miles y miles de tiendas de campaña. Dejaron un área grandísima para un campo de entrenamiento que estaba permanentemente con una gran cantidad de soldados entrenándose. Y entonces hicieron tanques inflables, puros inflables, miles de tanques inflables, miles de lanchas de asalto que eran de madera y de aluminio, miles de camiones también hechos de madera o inflables, miles de aviones estacionados, todos hechos de madera o inflables. Y se veían como, por razones obvias, querían que el enemigo supiera. Entonces tenían el radio abierto permanentemente, que estaba interferido por los alemanes. Entonces por ahí mandaban órdenes. Y miren, por ejemplo, cosas como esta. Esto es de una conversación textual y lo saco de un libro delicioso que está escrito por Juan Eslava Galán, que se llama La Segunda Guerra Mundial contada para escépticos, que recomiendo este libro, es una delicia. Y entonces, ¿cómo les parece? Que hacían escuchar por la radio esto, que es textual. Las estaciones de escucha alemana, estoy leyendo,
captan en las ondas una intensa actividad de esos ejércitos imaginarios. Un regimiento que pide mantas, otro que se queja de que las ovejas de los lugareños pastan en el campo de tiro, un sargento borracho que ha incendiado el pub del pueblo, la banda de música de una división que recibe permiso para tocar en una feria agrícola, hay que compensar a la población civil por las molestias que ocasionamos, los repuestos del camión GMC 6x6 que no acaban de llegar y tengo 23 unidades inmovilizadas, tal regimiento que necesita una depuradora de agua, en fin, regimientos ficticios, nombres ficticios, tanques ficticios, problemas ficticios. Y era el día a día de un numeroso ejército que se entrena y se prepara para asaltar a Europa. 11 divisiones estacionadas ahí. Y los aviones de reconocimiento de los alemanes pasaban y veían eso y decían, Dios mío, ¿con qué nos van a atacar? Y los alemanes creían firmemente que los iban a atacar por ahí. Para eso incidió muchísimo otras estratagemas que se idearon. Entre las que, como antecedente, en 1942, los aliados se querían tomar a Italia y entrar por Sicilia. Pero resulta que los alemanes estaban cuidando a Sicilia. Entonces los aliados le hicieron creer que iban a entrar era por Cerdeña para que se fueran para allá. Y para lograrlo, se crearon un personaje, el hombre que nunca existió, el coronel William Martin, que realmente se llamaba Winslow Michael. Winslow Michael. A ver que aquí tengo el nombre. Glindow Michael. Entonces, resulta que ese Glindow Michael era un tipo loquito que murió, y murió por una neumonía, y entonces cogieron ese cadáver, lo conservaron, lo criogenizaron, y enseguida lo vistieron y le inventaron una historia de vida, y lo mandaron, y pónganle cuidado, lo que hicieron es que eran unos genios. Mire, lo que hicieron con él, para hacerlo creíble, decían, lo congelan mientras fabrican las pruebas de vida que deben acompañarlo. Una billetera con algo de dinero, una foto de la novia Pam en una playa, una carta de amor, unas entradas de teatro, un reloj, un paquete de tabaco, un encendedor y lo más importante, una cartera de cuero con las iniciales G6 números romanos, o sea, Jorge VI de Inglaterra. Y la corona británica puesta ahí en ese maletín. Y entonces metieron unos papeles ahí y ahí ellos le decían pues que le estaban enviándole al comandante de esa región ese mensaje por parte de Mountbatten, que era el comandante general, diciéndole que se preparara pues que iban a atacar por Cerdeña. En fin, lo hicieron de tal manera que lo dejaron junto a una playa, lo cogieron unos pescadores, lo llevaron donde las autoridades entraron los alemanes, esculcaron, leyeron la carta y dijeron si es por ahí, y se fueron para Cerdeña, atacaron por Sicilia y ganaron. Pues resulta que después se dieron cuenta del chasco y del gol que les habían metido y ahora nos volvemos a caer en ese cuento. Precisamente estaban aquí ya en el día D. Y recordaban eso, porque el mismo día en que había comenzado todo este bombardeo, todo este jaleo que llaman, una lancha de esas que debían llevar soldados, de pronto quedó encallada en una playa junto al río Viré. Ya llegaron los alemanes y entonces encontraron una cartera. En la cartera detallaban exactamente, los papeles que encontraron, detallaban que al parecer pues quienes estaban eran unos estafetas secretos y tenían absolutamente montado todo para que diera la sensación de que era una barca que llevaba unos mensajeros y que por alguna cosa había zozobrado, los habían matado. Lo cierto es que la barca llegó sola y en ese maletín encontraron todos los planes, pero así, meticuloso, real y que se correspondía con toda la realidad de lo que estaban haciendo en Normandía y de lo que pretendían hacer de ahí en adelante. Y llegaron los alemanes y empezaron a leer, no, a nosotros nos vuelven a meter otro gol, y lo desecharon. Porque aún, a sabiendas de que los estaban atacando por este lado, ellos seguían creyendo que el grueso de la invasión vendría por Calais. Y eso se debió aún al trabajo de un hombre, ese hombre, un genio.
Era un bueno para nada. Se llamaba Juan Pujol García. Y durante la guerra civil española se hizo el loco y se encerró por allá para que no le enrolaran de ninguna parte, aunque pensaba como republicano, no quería que lo involucraran. Cuando se odió todo esto, él tenía siempre como esas ínfulas de ser muy audaz y muy temerario, y fue y se ofreció a los alemanes como espía, y para lograr convencerlos, se las ingenió para sacarle a un amigo que era diplomático, al que se había levantado como amigo, sacarle el pasaporte, coger la foto que tenía los sellos de diplomático. Él cogió esos sellos, no sé cómo lo hizo, con un especialista en eso, y consiguió un visado de diplomático. Entonces, como prueba les dijo a los alemanes, estando él en Lisboa, les dijo que los ingleses iban a atacar, iban a mandar un convoy a la isla de Malta. Y en efecto mandaron el convoy. Esa conversación la escuchó de unos marineros que estaban en un bar ahí. Esto los convenció a los alemanes, entonces lo trajeron como agente de ellos. Y él les aseguró que iba a montar un cuerpo de espías en Inglaterra y que los iba a mantener al tanto. Empezaron a pagarle y entonces empezó a enviarles informaciones cuando los ingleses se dieron cuenta de lo de Malta, y resulta que en primera instancia se les había ofrecido a los ingleses y los ingleses dijeron está loquito. Cuando él ya se alió con los alemanes, se dieron cuenta que el tipo realmente era audaz. Entonces lo llamaron y dijeron, venga, entonces trabaje de doble agente. Dijo, listo, eso era lo que él quería. Y como ya le tenían tanta confianza a los alemanes, empieza a enviarles información. Entonces les contaba sobre las 11 divisiones que tenía entrenando en ese momento el general Patton en el condado de Kent, en Dover, al frente de Francia. Porque resulta que allá, en ese campo de entrenamiento, venían y llegaban soldados y todo el día eran soldados y soldados y soldados entrenando y disparando y dele y dele y dele y dele, y quien se pusiera a contarlos encontraría que eran miles de miles de miles de miles de miles. Imagínense 11 divisiones. Lo cierto es entonces que le mandaba todas las informaciones y les decía, los tanques son de tales características, van a utilizar lanchas de asalto de tal y tal, y le daba los datos precisos de lo que estaba ocurriendo en Normandía. Y los alemanes se lo creían. Imagínense ustedes, se lo creían los alemanes. Y les contaba del temperamento de Patton y de cómo estaban peleando entre los jefes militares, y los otros se lo creían, que inclusive llegó un momento dado en que pensaron abortar, pero que vinieron y dijeron, no, vamos es por aquí. Lo cierto entonces es que los alemanes se tragaron ese anzuelo. Les pasó toda la información que ustedes quieran y todos los días les enviaba más información, más lo que estaban escuchando por el radio, más el maletín de Vire. Y se dio un hecho bien interesante, y es que días antes, un periódico de Inglaterra, no sé si fue el Daily News, no recuerdo cuál, publicó un crucigrama. Miren, yo no sé si estuviera Jung, habría hablado de su sincronicidad, aquella teoría que desarrolló con Pauli en torno a si las coincidencias existen o no existen, si es una sincronicidad, si esto es de causalidad antes que... Bueno, eso ya es harina de otro costal, que ya hicimos un contenido sobre eso. Lo cierto es que en ese crucigrama, imagínense ustedes, entre el acertijo había un montón de palabras que pertenecían justo a esta operación Overlord. En el crucigrama decía Overlord. Usted sabe que en el crucigrama uno tiene que poner la palabra correcta, y entonces primero le dan una descripción y entonces poner Overlord. Estaba la palabra Mulberry, que eran los famosos muelles en los que podían atracar los barcos que ya les conté, de hormigón, que se empotraban en la playa. Aparecían los nombres de las 5 playas a donde iban a llegar ellos: Omaha, Utah, Gold, Sword y Juno. Aparecían ahí como parte del crucigrama. Aparecía la palabra Neptuno, que era el nombre de la operación codificada.
Y entonces los ingleses se percataron de ese crucigrama y dijeron, ¿quién le está informando a los alemanes de esto? ¿Quién es el espía? Y se fueron para el periódico y lo allanaron. Le dijeron al director, ¿quién hizo esto? Él los mandó y era un maestro jubilado que trabajaba haciendo crucigramas y eso era su diversión. Y hizo el crucigrama. ¿Qué lío para convencerlos? Lo iban a detener por espía, ya mejor dicho, el pobre tipo casi que se podría decir que iba a ser ejecutado. Y todo porque estas palabras, todas, estaban incluidas dentro del crucigrama. Tuvieron que pasar como 7 u 8 horas de interrogatorio para que por fin los agentes dijeran, no, esto es una simple y gran coincidencia. Pero imagínense, hasta eso pudo haber incidido en ese destino de esta gran operación. Entonces, cuando uno mira lo que fue todo esto, dice sí, porque en los días siguientes descargaron 3 millones de hombres en Francia. 3 millones, por donde habían entrado estos 156.000 primeros en esas 5 playas. Abrieron el camino y ahí fue cuando vino esa operación envolvente que culminó en la primera etapa con la liberación de París en agosto de 1944. Y de ahí, mientras los rusos, o pues soviéticos, venían del oriente, los aliados empezaron a avanzar de occidente a oriente para llegar a Berlín. Y fue el principio del fin del Tercer Reich, que habría de ser un imperio de 1000 años. Esto fue lo que lo tumbó y se debió, en gran parte, obviamente, a esa preparación rigurosa, metódica, sin dejar un solo detalle al azar, sino todo perfectamente calculado por unos genios que estaban detrás de todo esto, comandados por el que después fue presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que estaba secundado por el más brillante general mariscal de Inglaterra, que era Bernard Montgomery, por otro genio de la estrategia militar, que era el general Omar Bradley, y por encima de ellos estaba otro genio, cuyo apellido después le dio nombre a aquella operación mediante la cual pudieron recuperar ahora a Europa, el general George Marshall. Eran esos genios, pero tenían en la parte informática, en todo lo que ustedes quieran, en una cosa impresionante. Nunca en la historia se había preparado con tal rigurosidad, meticulosidad, una operación como esta. Perfecta. Pero, aparte de eso, antes ellos habían atacado sitios muy específicos de Alemania, porque ya Alemania estaba probando los B-1, los cohetes B-1 y B-2, que los había lanzado sobre Inglaterra. El primero simplemente era como un avión, un dron, que lo mandaban sin piloto, con unas bombas impresionantes, y lo mandaban calculando que se le acababa el combustible y caía derechito. Los B-2 ya más especializados, y que si lo hubieran desarrollado bien, habrían acabado con Inglaterra. Y estos fueron y atacaron esos que podría decirse era el corazón de toda su producción armamentística, y una parte en especial llamada Peenemünde, creo que es tirando hacia Noruega, algo así por allá, en donde estaban haciendo ellos los ensayos nucleares. Es decir, los alemanes ya sabían de la bomba atómica y la estaban fabricando. De hecho, allá tenían unos tanques y habían logrado ellos durante mucho tiempo de almacenar agua pesada, que es indispensable para ese proceso de las bombas atómicas, para su proceso, no sé, de fabricación. En todo caso, es un elemento vital, tan vital como el uranio o el plutonio, en todo caso. Y destruyeron eso. Dicen que si se hubieran demorado 6 meses para hacer esta operación, le habrían dado tiempo a Hitler para acabar con toda Europa. Afortunadamente, para los aliados, se dio la posibilidad de que, en efecto, aún con todas las dificultades, pudieran haber hecho esta operación Overlord, el famoso día D,
que entre otras cosas, día D, a partir de ahí empezó a usarse como un genérico para decir es el punto de partida o un punto de inflexión para algo supremamente importante. Sin embargo, todo eso no habría sido posible sin esta campaña de desinformación. Y porque además se conjugaron otras cosas. Resulta que el comandante del muro atlántico de ese frente era el mariscal Erwin Rommel, el más prestigioso de los oficiales alemanes, que había estado en África y que se había enfrentado de tú a tú con Bernard Montgomery en la batalla del Alamein. Era el más capaz de todos los alemanes. Pues resulta que él estaba tan seguro de que con lo que tenía podía defender y no permitir la entrada de los aliados, que se fue para Berlín a celebrar el cumpleaños número 50 de su esposa. Cuando vino el ataque del día D, él estaba en Berlín. Entre tanto, Hitler, que no era un hombre madrugador, y que si había algo por lo cual él mataba y comía del muerto, era que lo despertaran antes de las 10 de la mañana. Y cuando ocurrió esto, los generales, que esto empezó desde las 5:30, 6 de la mañana, él dormido y no se atrevían a despertarlo. Y en ese limbo, sin Rommel allá en el muro atlántico y con Hitler dormido, los demás no podían tomar decisiones. Y por eso aquellos que estaban en Calais pudieron haberlos trasladado para acá, porque a Calais, mientras estaba ocurriendo esto, en las 5 playas seguían bombardeándolo y estos seguían creyendo que realmente el grueso de la invasión vendría por Calais, que lo que estaba ocurriendo allí no era más, porque fue el primer día, 156.000 hombres. Y con 156.000 hombres nos van a nosotros a vencer. Olvídese, seguían pensando que era una distracción, eso que estaba ocurriendo allá. Pero miren el fin de esta historia. Fue el principio del fin para lo que pretendía Hitler. Ahí empezó a perder la guerra. Pero ¿saben quién fue el gran ganador? Aquel Garbo, el que yo les decía, Juan Pujol García, al que le pusieron por nombre, o alias, o seudónimo, Garbo, porque era un gran histriónico y entonces en esa época estaba de moda Greta Garbo, y entonces le pusieron Garbo en honor de esa excelente actriz porque él era un gran actor. Pues resulta que es el único en la historia de la humanidad que ha sido condecorado por los enemigos en una misma guerra, por los dos bandos. Resulta que como él siguió enviando información, pero mandaba información que cuando llegaba ya se había cumplido. Pero él decía, yo mandé la información, que se cumplió, yo ya no tengo la culpa de esto. Pues le creían de tal manera y era tan persuasivo, era tan increíble este tipo, era un encantador de serpientes impresionante, que Hitler mismo lo condecoró, ese mismo 1944, como en septiembre de 1944, lo condecoró con la Gran Cruz de Hierro, que no se lo daban sino a los héroes nacionales de Alemania, la mayor distinción que otorgaba el gobierno alemán en la guerra. La Cruz de Hierro. Eso fue en septiembre. Y en diciembre, el mismo Sir Winston Churchill lo condecoró con la medalla al mérito británico. El único a lo largo de toda la historia que en una guerra los dos bandos lo han condecorado. Esa parte de atrás de la entretienda, detrás del telón, fue, diría, más determinante que a la hora de la verdad todo lo que habían organizado por este lado. Porque sin esto habría sido otro cantar. Fueron, a partir de aquí, de todos estos, de Garbo y de todo esto que yo les he contado, que se pudo desarrollar aquello otro y que tuvieran éxito, sin demeritar que obviamente todo lo que habían organizado lo habían hecho meticulosamente. Pues bien, quería contarles esta historia de el día D, porque fue un hecho trascendental en la historia del siglo XX y cambió el curso de la guerra. Ahí les dejo esta historia. Espero que les haya gustado. Y como siempre, la inquietud.
¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.